En estos días se han publicado los decretos sobre el desarrollo de las enseñanzas mínimas en los diferentes niveles educativos preuniversitarios, es decir, en la educación primaria, en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. Aquí me voy a centrar, salvo una pequeña sección, en el decreto que regula las enseñanzas mínimas de la ESO. Ahí tenéis el link con el cual se puede bajar este decreto. Decir que lo primero que me sorprende es que a esto se le llame enseñanzas mínimas. Como se verá a continuación, se trata de un documento de más de 200 páginas. No quiero ni pensar que hubiera sido un decreto de enseñanzas máximas en la ESO. La publicación de estos decretos ha suscitado una oleada de críticas, de quejas por parte de los grupos conservadores. Me voy a centrar en estos aspectos que tenemos aquí. Primero, la cuestión de la supuesta renuncia a la enseñanza cronológica de la historia y el consiguiente pecado del supuesto presentismo. El tema de lo socioafectivo en las matemáticas y finalmente la cuestión de la filosofía. Bien, empecemos con algunas observaciones previas. Como he dicho anteriormente, es un decreto de mínimos, pero son nada más y nada menos que 219 páginas. Con esto me parece casi seguro que la inmensa mayoría de los profesores no va a leer este texto y deberían ser los principales lectores de esta organización del currículum. Al ser tantísimo, yo creo que deja muy poco espacio para la autonomía curricular de los centros. Hasta el consejo escolar lo considera complejo, es decir, más elementos que dificultan el que los profesores sean lectores de este documento. Y lo que creo que falta clamorosamente es una explicación a cargo de los autores de estos textos de qué es lo que pretenden, por qué lo han hecho del modo que lo han hecho, o incluso hasta una especie de resumen ejecutivo que haga que sea mucho más fácil aterrizar en el análisis de estos textos. Bien, entro en la primera cuestión, que es la polémica sobre la historia, ¿no? La cuestión de la cronología. Aquí he recogido una cita de un artículo publicado en el conservador diario El Mundo, a cargo de Rebeca Yanke, no sé quién es, pero dice que se deja de explicar la historia de forma cronológica, porque tal forma se considera academicista y memorística. Bueno, el decreto no dice eso. El decreto dice que, como se ve ahí abajo, la organización de los saberes puede plantearse desde una perspectiva cronológica o desde una perspectiva transversal, es decir, que nada impide que se recurra a esta cronología supuestamente desaparecida en estos reales decretos. La otra gran queja es que desaparecen los grandes acontecimientos, ¿no? Uno lee este texto y no ve dónde está la Revolución Francesa, ese señor revolucionario, las Cortes de Cádiz, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí hay son bloques de saberes básicos, que son estos tres que están aquí. Primero, retos del mundo actual, sociedades y territorios, compromiso cívico, y a su vez cada uno de estos grandes bloques se subdivide en varios subbloques, ¿no? Por ejemplo, el primero aborda la cuestión de la ubicación espacial, la emergencia climática, la biodiversidad, las tecnologías de la información, la sociedad del conocimiento, desafíos demográficos en el mundo actual, aglomeraciones urbanas y ruralidad, competencia y conflicto por los recursos y el territorio, concentración y distribución de la riqueza, igualdad, objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que creo que contenidos podríamos considerar que son excesivos, ¿no? Y eso es lo que explica que el documento tenga tantísimas páginas. La cuestión de lo socioafectivo en las matemáticas. Esto es lo que dice el Real Decreto, ¿no? La cuestión de que, en fin, si la gente desarrolla una actitud emocionalmente positiva hacia las matemáticas, aprenderá más. Yo creo que esto tiene que ver con una de las explicaciones, creo yo, es decir, falta la explicación oficial, evidentemente, con una de las explicaciones que dan los informes PISA con respecto a por qué las chicas obtienen peores resultados que los chicos en matemáticas. Y su explicación recae, entre otros elementos, en la cuestión de que las chicas se sienten mucho más ansiosas cuando tienen que resolver problemas de matemáticas que los chicos. No se trata de que se les ponga un medidor de ansiedad en el brazo ni nada por el estilo, sino que las chicas en las encuestas que hace el PISA declaran sentirse especialmente ansiosas cuando tienen que hacer problemas matemáticos. Yo creo que por ahí deben ir los tiros, pero en fin, insisto, esto no es ni mucho menos una explicación oficial.
El tema de la filosofía. Bueno, de acuerdo con el Real Decreto, no aparece como obligatoria en la ESO, pero permite a las comunidades autónomas, que al final han sido todas, convertir la filosofía en una asignatura que se imparta en la ESO. Es decir, que finalmente todas las comunidades han optado por incluir la filosofía en la ESO. En todo caso, la filosofía está presente en los dos cursos de bachillerato, es decir, que es un poco lo que había hasta ahora, ¿no? Eh, yo creo que esto se ha aprovechado de decir, bueno, es que si uno no aprende filosofía, no aprende a ser crítico, ¿no? Como si la única asignatura en la que se aprende a ser crítico es la filosofía, es decir, como si no se pudiera aprender un espíritu crítico en la literatura, en las matemáticas, en la física o en la historia. En fin, yo creo que eso tiene mucho que ver con una lucha corporativa, es decir, de conseguir que haya más profesores de filosofía, porque al fin y al cabo la principal salida profesional que tienen los egresados de las facultades de filosofía es convertirse en profesores de filosofía. Y yo creo que la cosa no va mucho más allá de eso. Un apunte sobre el bachiller. Me voy un poco del ámbito de la ESO, y es un artículo recientemente publicado también en el diario El Mundo, a cargo de Montserrat Gomendio, que fue secretaria de Estado de Educación en la época de José Ignacio Ver, y finalmente se convirtieron en pareja, ¿no? Se casaron, ¿no? Una pareja burocrática, o a saber qué será esto, ¿no? Bueno, pues dice que el decreto de bachiller promueve el consenso. Dice que no, que la ciencia no funciona a partir del consenso. Bueno, esto es discutible. Puede que tenga razón, pero también es muy posible que no tenga razón. Si uno se va, por ejemplo, a la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, y ahí tenéis la cita o el link a la Wikipedia, pues se ve que para Thomas Kuhn, que era un físico, la ciencia no funciona así. La ciencia funciona a partir de paradigmas, de tal manera que hay un momento de consenso, el paradigma, y ese paradigma, ese consenso se rompe en la medida en que van llegando críticas sucesivas que hacen que ese paradigma quede obsoleto, con lo cual sí hay una combinación de consenso y de crítica continua. Pero en fin, esta es una cuestión epistemológica sobre la cual yo creo que habría mucho que discutir. En todo caso, yo creo que esta mujer no tiene razón cuando hace este tipo de crítica. Bueno, y ahora voy a abordar varios cabos sueltos. Primero, la, el Real Decreto habilita la posibilidad de trabajar por ámbitos en los tres primeros cursos de la ESO, es decir, agrupar los contenidos de diferentes asignaturas a través de proyectos, enseñanza transversal o como se quiera. Yo creo que lo malo es por qué no se hace eso también en cuarto. Es que yo creo que el cuarto curso se ha configurado como un curso que segrega a los buenos alumnos, que serían los que irían al bachillerato, y a los malos alumnos, que serían los que irían a la formación profesional, ¿no? Por eso hay unas matemáticas para torpes o profesionales y unas matemáticas para listos o matemáticas académicas. No sé por qué se rompe el espíritu de comprensividad en el cuarto curso de la ESO. La siguiente cuestión es el tema de la obtención del título de la ESO y la posibilidad de promocionar de curso con asignaturas suspensas, y es el grupo de profesores de cada alumno el que decidirá si el alumno promociona o no, lo cual me parece muy bien. No se trata de regalar un aprobado ni nada por el estilo, sino que al mismo tiempo hay que establecer mecanismos que permitan en el curso siguiente que el alumno que ha pasado pues, por los pelos pues pueda recuperar conocimientos, competencias, destrezas, etcétera, etcétera. En todo caso, España es un país en el que tenemos una tasa de repetición de curso muy alta. Sabemos que la repetición de curso es completamente inútil. Sabemos que un alumno de medios sociales no privilegiados tiene 3,5 veces más probabilidades de repetir curso que aquel que procede de medios sociales acomodados. Es decir, que hay una injusticia social muy clara en el tema de la repetición de curso. Y finalmente el tema de las notas, si las notas deben ser cualitativas o no. Es decir, si hay que poner aprobado, notable, sobresaliente, o 5,7, 8,2, 4,8. Bien, sobre esto no tengo una opinión elaborada porque no conozco ninguna investigación que me permita sustentar una u otra opinión. Yo en principio creo que soy más partidario de las notas cualitativas, pensando en mi experiencia como profesor. Muchas veces es muy difícil delimitar si la nota de un examen o la nota final de un alumno es un 7,5 o un 7,9 o un 8. Yo creo que me siento más cómodo dando una calificación de notable, aprobado o sobresaliente. Bueno, esto es verdad que puede quebrar
el acceso a los bachilleratos de excelencia, ¿no? Porque se pide como mínimo una nota de 8 en la ESO. Claro, si no hay notas cuantitativas, pues no sé cómo se apañarán los defensores del bachillerato de excelencia. Bien, ¿qué es lo que veo yo a todo esto? Bueno, los críticos, cuya voz se está oyendo muchísimo, no plantean alternativas, solo objeciones. Lo que está claro es que el sistema educativo que tenemos no funciona nada bien. Es verdad que a lo mejor estas reformas pueden empeorarlo, pero desde luego lo que yo creo que falta es una alternativa por parte de quienes plantean este tipo de críticas. Mi experiencia como profesor en la universidad es que el estudiantado de bachiller no llega preparado para la universidad. Llega preparado sobre todo para memorizar, pero es incapaz de redactar con coherencia, de hablar en público, de desarrollar un argumento, en fin, cosas que deberían ser elementales en la universidad, que a lo mejor mayoritariamente tampoco hacemos en la universidad. Es verdad que yo trabajo en una facultad en la que se pide una nota de acceso muy baja, pero esto ocurre también con los alumnos, digamos, más académicos o que trabajan más, ¿no? Los alumnos del bachillerato de ciencias, donde también hay quejas por parte de las facultades y escuelas de ingeniería hasta el extremo de que tienen que poner un curso cero de introducción a las matemáticas. Claro, uno puede pensar, a lo mejor los estudiantes cada día son más torpes o el tipo de enseñanza de matemáticas que estamos practicando realmente no sirve para enfrentarse a los conocimientos que se supone que tiene que adquirir un universitario. Bueno, con esto lo dejo. Grabo este vídeo 2 o 3 días después de que los grupos conservadores hayan lanzado un manifiesto de crítica a la nueva legislación educativa y quizás haga un vídeo al respecto de este manifiesto.